Revelado, tras un sorprendente despertar, escuché a mi marido y su amante tramando mi fin. Era una mañana aparentemente normal en el pequeño pueblo de las montañas de México. Mariana se despertó como siempre con el olor del café filtrándose en la casa. Pero ese día, algo en el ambiente vibraba diferente. Al salir de su habitación, escuchó risitas apagadas y murmullos que la llevaron a la cocina. Sus ojos se abrieron como platos cuando encontró a su esposo, Javier, hablando en susurros con una mujer que definitivamente no era ella. No puedo esperar más, Javier. Esa mujer que te ha escuchado debe desaparecer, decía la amante, su voz melodiosa cargada de malicia. Mariana sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo pudo el hombre que había construido una vida a su lado, y que había prometido amarla hasta el final, estar planeando su destrucción? La rabia y la tristeza la envolvieron. Por un momento el aire se volvió denso, como si el peso de la traición aplastara su pecho. Pero al recordar las risas de sus dos hijos en el patio, la angustia se tornó en determinación. No podía dejar que este horror la derrumbara. Las lágrimas quemaban sus mejillas, pero también comenzaba a brotar una furia poderosa que nunca supo que llevaba dentro. Pasaron los días y con una mezcla de angustia y determinación, Mariana reunió el valor para salir a las calles del mercado local. Allí, entre voces conocidas y sonrisas cómplices, encontró consuelo. Se acercó a sus vecinas, mujeres fuertes y valientes, quienes también habían enfrentado sus propias tormentas. Juntas comenzaron a compartir sus historias, recordando que aún después de la tormenta, un nuevo amanecer siempre llega. Fue en esas conversaciones que Mariana sintió el calor de la solidaridad en su pecho, como un abrazo que le decía: no estás sola. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana sabía que debía actuar. Con el apoyo de sus amigas comenzó a recolectar pruebas, escuchas furtivas, mensajes de texto, documentos que podrían destapar toda la verdad sobre la traición de Javier. Pero en cada paso que daba, la presión social y las habladurías la acechaban como sombras. ¿Qué dirían si se enteraban? ¿Debería dejar todo atrás y perdonarlo por el bien de sus hijos, o luchar por su dignidad, por lo que merecía? En medio de esa tormenta de emociones, se acercaba un festival en la plaza del pueblo, una celebración donde el amor y la alegría llenaban el aire. Mariana vio allí la oportunidad perfecta para confrontar a Javier. Cada día su determinación crecía, y al final de la semana, sabía que debía enfrentarse a su destino. El corazón le latía con fuerza mientras imaginaba mirar a los ojos de su marido y revelar la verdad, no solo a él, sino a todos los que la rodeaban. Cuando llegó el día del evento, la plaza estaba llena de luces y música, pero para Mariana, todo lo que escuchaba era el tambor de su propio corazón. En la esquina del escenario, vio a Javier balbucear palabras cariñosas a su amante, y todo su coraje estalló dentro de ella. Se sentía lista para enfrentar la traición y tomar de vuelta su vida. Y justo cuando se preparaba para subir al escenario y sacar a la luz la verdad, una figura del pasado emergió entre la multitud. ¿Podría esa aparición cambiarlo todo para Mariana? La tensión en el aire era palpable y la pregunta que resonaba en su mente era: ¿podría realmente reconciliar el amor familiar con la verdad que había descubierto? Mariana sintió que su mundo se detuvo por un instante cuando sus ojos se posaron en la figura familiar que emergía de la multitud. Era Ismael, su primer amor, aquel que había dejado atrás al decidir formar una vida con Javier. Su corazón dio un vuelco, el viento fresco de la plaza le trajo recuerdos de risas, promesas y sueños compartidos. ¿Qué hacía él aquí después de tantos años? Mientras lo observaba avanzar, su mente se llenó de dudas. ¿Era una señal del destino, o solo un eco de un pasado que había decidido enterrar? Ismael se acercó a ella con esa misma sonrisa encantadora que solía hacerla sentir como si volara. Mariana, dijo casi en un susurro, como si daba paso a un secreto olvidado. La sonrisa se desvaneció cuando notó la tristeza reflejada en sus ojos. He escuchado sobre lo que está pasando. Me quiero asegurar de que estés bien. Una oleada de emociones la invadió.
Parte de ella quería abrazar a Ismael y dejar que los recuerdos la envolvieran, pero la traición de Javier, tan fresca y dolorosa, se lo impedía. No estoy bien, Ismael. Javier empezó a explicar, pero el nudo en su garganta dificultaba la expresión de su verdad. Sé lo que haces, Mariana. No tienes que enfrentarlo sola, le dijo él con un tono lleno de comprensión. Y en ese instante sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de ella. Pero un grito en el fondo de su mente le recordó que debía decidir. Podía confiar en Ismael nuevamente mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Aún así, Mariana hizo un gesto de complicidad hacia él. Gracias, pero debo enfrentar esto, respondió, sintiendo que sus palabras eran una promesa de valentía. Había llegado el momento de despojarse de las cadenas que la mantenían anclada al pasado. Mientras el festival continuaba, las luces danzaban y las risas resonaban a su alrededor. Mariana sintió que la música se mezclaba con su caos interno. Se armó de valor y se dirigió hacia el escenario. Sabía que en ese momento cualquier palabra que pronunciara podría cambiar su vida para siempre, pero cuando llegó al micrófono, su vista se centró en Javier y su amante, quienes la observaban, asombrados. La multitud dejó de murmurar y el ambiente se tornó pesado. El rostro de Javier estaba pálido, un reflejo de la sorpresa y el temor. Lo que no sabía es que su traición no era solo una cuestión privada, era una bomba lista para estallar. Mariana sintió que su voz se llenaba de poder. Javier, hoy no solo enfrentaré tu traición. Hoy encontraré mi voz. Con una respiración profunda comenzó a hablar, revelando solo una pequeña parte de lo que había descubierto, pero suficiente para hacer temblar los cimientos de la relación que habían construido juntos. Pero, de repente, un estruendo interrumpió su declaración. Una multitud se separó y en medio de los rostros confundidos, apareció la amante de Javier, completamente enfurecida. No tienes derecho a hablar de él. Gritó, sus ojos llenos de rabia. El corazón de Mariana latía con fuerza. Sería capaz de hacer frente a la furia de la mujer que había conspirado su final. Esta confrontación era solo el principio, y la forma en que lo manejaría podría cambiar su vida y la de sus hijos. Mientras todo se desbordaba, el mismo enfrentamiento y la verdad le pesaban en el pecho. ¿Lograría salir victoriosa de esta batalla emocional, o caería en manos del caos que la había rodeado? Una pregunta latente cruzó su mente. ¿Había dado el primer paso hacia su liberación, o se había metido en un lío mayor del que no podría escapar? La tensión aumentaba, dejando a Mariana al borde de una revelación que podría transformar su vida para siempre. El sonido ensordecedor de la escena frenó el latido de Mariana. La multitud, al principio expectante, ahora se sumió en un murmullo incapaz de decidir de qué lado estaba. ¿Apoyarían a la mujer traicionada o a la amante enojada que, sin contemplaciones, había irrumpido en un momento tan delicado? La furia en los ojos de la desconocida la atravesó como un rayo, y Mariana sintió que cada parte de su ser reaccionaba. «Que no tienes derecho a hablar de él», repitió la amante de Javier, y su risa burlona se sintió como un golpe bajo. «Tú no eres más que una opción secundaria. ¿Acaso creías que ibas a ser la única?». La atravesaron palabras que eran como espinas. Mariana respiró hondo, su mente inundada por el caos, mientras luchaba por permanecer de pie en un momento que amenazaba con desbordarse. Pero en su interior, una llama de determinación comenzó a crecer. Había pasado muchos años de su vida vistiéndose de una invisibilidad que le había costado caro. «Tú no me conoces. Pero estoy aquí para reclamar lo que es mío», respondió, su voz temblando, pero firme. La multitud reaccionó. Desde algún lugar al fondo, alguien gritó «fuera, fuera». Y unos pocos comenzaron a abuchear a la amante. Mariana sintió un pequeño empujón de confianza al escuchar esos murmullos de apoyo, pero sabía que no podía depender de otros para fortificar su propia verdad. Debía ser su voz la que resonara. «Javier, tú me prometiste un futuro. ¿Acaso no te importa lo que has hecho?». Miró a su esposo, que ahora mostraba un rostro de desesperación. Ella no se detendría ante la rabia de una mujer que no conocía, mucho menos ante el hombre que había sido su compañero de vida y que ahora se había convertido en un extraño. «Sé que la vida no es sencilla, que ambos hemos cometido errores. Pero no puedo seguir en la sombra de tus mentiras y, peor, de tus traiciones», continuó, sus palabras fluyendo como un río desbordado. «Hoy tomaré este micrófono para decir que ya no soy solo la esposa perfecta que esperabas. Soy Mariana. Y ya no tengo miedo,
La ovación surgió en la plaza como un mar de olas, arrastrando al caos y drenando la ira de la amante, que dio un paso atrás en shock. Pero lo que parecía ser la catarsis de su dolor personal se convirtió en una espiral de nuevos dilemas. ¿Y si Javier decidía pelear por su relación? ¿Y si su confesión solo alimentaba las llamas de su propia destrucción? La amante, al sentirse acorralada, empezó a acercarse de nuevo con una expresión mezcla de rabia y desafío. No te irás así, Mariana. Esta no es solo tu historia. ¿Realmente crees que puedes arruinarlo todo con una sobreactuación? Las palabras de la mujer eran afiladas como un cuchillo y Mariana sintió un escalofrío. Ismael, de pie en un lado, observó con atención. ¿Estaba allí para apoyarla o para recordar momentos de un amor que ya había quedado enterrado? La tensión entre ellos aumentó, un hilo del destino que parecía querer romperse. Mariana, regresa aquí. Nosotros podemos arreglar esto. Javier gritó intentando recuperar el control de una situación que se le escapaba entre los dedos. Pero en su voz había un trasfondo de inseguridad que retumbó en la mente de Mariana. Esa incertidumbre le dio un nuevo empuje. No necesito arreglar nada contigo, Javier. Necesito arreglar lo que hay dentro de mí, replicó con fuerza. Sus labios temblaban, pero esta vez no era miedo, sino el fervor de un nuevo propósito. Al final de todo este lío, ella sabía que su liberación estaba más allá de esa plaza, que aún había un camino por recorrer y verdades por descubrir. Al mirar a la multitud, a sus amigos y familiares que la apoyaban, se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. Sin embargo, en su corazón, una nueva pregunta se encendió. ¿Qué pasaría cuando la verdad completa saliera a la luz, y el pasado que había intentado dejar atrás volviera a golpearla? Con un giro inesperado en la trama que ni ella misma podía prever, Mariana, por primera vez, sintió que cada paso la acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser. La mirada de Ismael sobre su hombro la hizo vacilar. Y en ese momento, entre el eco de los aplausos y las súplicas de Javier, ella se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su futuro, sino también por el destino de todos los que la rodeaban. Con el micrófono en mano y la plaza siendo un mar de emociones, Mariana tomó aire, preparada para desenterrar la verdad oculta que podría extender una sombra mayor que la traición misma. ¿Sería realmente capaz de enfrentarse a lo que venía, o el pasado la arrestaría en la misma trampa en la que la había atrapado antes? El aire se volvió denso como si la plaza misma estuviera conteniendo el aliento. Mariana sintió que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros, cada mirada aumentando la presión del momento. La amante, ahora más desafiante, acercó su rostro al de ella, revelando una complejidad de emociones que iba más allá de la venganza. Lo que tú llamas amor, no es más que una ilusión. Javier nunca ha pensado en ti. Solo en sus deseos. La mujer sonrió, una sonrisa que no reflejaba alegría, sino una torva satisfacción al ver a Mariana tambalear en su determinación. La multitud murmuraba, un coro confuso de voces bajas que se debatía entre la compasión y la curiosidad morbosa. Mariana podía sentir cada pulso de energía a su alrededor. Aquellos que una vez la admiraron como una esposa ejemplar, ahora la veían como una heroína en un drama desgarrador. Pero el dicho donde hay humo, hay fuego empezó a resquebrajar su resiliencia. «¡Stop! Basta», gritó Mariana, levantando su voz una vez más por encima del estruendo. Había una ardiente necesidad de hacerse escuchar, de que su verdad, por fin, fuera escuchada. Si hablas de ilusiones, ¿qué hay de todo lo que has estado construyendo en torno a nuestras mentiras? No irá contigo. Yo soy la que enfrenta las consecuencias de tus engaños. El rostro de la amante se tornó gris, casi como si el aire le hubiera sido arrancado de los pulmones. Eres más fuerte de lo que parece, Mariana. Pero eso no cambiará la historia. Ya no eres la prioridad. Las palabras golpearon como un martillo, pero esta vez, Mariana no se dejaría desviar por el dolor. Recibió ese comentario con una mezcla de indignación y claridad. Quizás no fuera la prioridad ante los ojos de Javier, pero era el centro de su propia vida. Mi vida ya no depende de lo que tú o Javier piensen. Soy más que un segundo plano en su historia, dijo, su voz resonando con firmeza. La multitud comenzó a aplaudir nuevamente más fuerte, arropando a Mariana en un manto de apoyo. Mientras la tensión comenzaba a disiparse, un grito cortó el aire. Eso no es cierto, Mariana. Tú siempre fuiste la elegida. Era una voz familiar que irrumpía entre el alboroto.
Ella giró su rostro y vio a su hermano, Alejandro, empujando a través de la multitud. El brillo de sus ojos era de fervor, la urgencia de su presencia calando hondo en el corazón de Mariana. Ismael, en un rincón del escenario, sonrió abiertamente. «Hazlo por ti, Mariana». «No por ellos», le susurró mientras su mirada seguía fija en ella. Su hermano llegó a su lado, su aliento entrecortado por la carrera. «No dejes que te convenzan de lo contrario. Tú te has esforzado para llegar a donde estás. No te arrastres al suelo por nada ni por nadie». Mariana sintió un torrente de emociones. Tenía que enfrentar no solo la traición, sino también su propio temor a perder lo que creía a favor de lo que realmente era. Sin embargo, el misterio del pasado regresó para atormentarla. ¿Qué secretos acechaban en su historia familiar que aún no se habían revelado? La angustia hizo eco en su pecho mientras pensaba en todo lo que podría quedar al descubierto, siendo las revelaciones un camino que nunca imaginó transitar. Se preguntó si la verdad liberaría o ataría aún más su destino. La amante, ahora jadeando, volvió a tomar la palabra. «No sabes lo que en realidad Javier planea, no conoces lo que él está ocultando. Y cuando las verdades salgan a la luz, desearás haber seguido mi consejo». Mariana sintió que la inquietud le oprimía el pecho. Las palabras lanzadas como dardos, amenazantes y reveladoras, la llevaban a un lugar oscuro. ¿Cuánto conocía realmente a Javier? La angustia se transformó en pura adrenalina. Si eso es cierto, lo aceptaré. Pero haré que me digan lo que está oculto. No permitiré que otro me controle. Con la multitud ahora completamente involucrada, el ambiente se tornó electricizante. Mariana necesitaba respuestas. No solo sobre Javier y su amante, sino sobre el quién era ella sin ellos. Se volvió para mirar a Ismael, su mirada sosteniendo un atisbo de valentía. «Lucho por mí. Y lucharé también por la verdad», proclamó. La plaza estalló en vítores, pero Mariana ya sabía que esto era solo el principio. La sombra del secreto la seguía, y tan pronto como se revelara, podría cambiar todo. Javier, de pie al borde del escenario, su mirada iracunda, sabía que ya no había vuelta atrás. Esto iba a estallar en una tormenta, y ella estaba lista para enfrentarlo. Pero en su interior, un eco de inquietud reverberaba. ¿Qué haría cuando la verdad finalmente revelase el verdadero Javier? El murmullo de la plaza se había transformado en un clamor casi insurreccional, las emociones pululaban entre la multitud, como mariposas inquietas buscando luz. Mariana sintió que sus palabras, una vez lanzadas al aire, habían sembrado una semilla de incertidumbre y curiosidad entre los presentes. Pero había algo más, una peligrosa chispa de desafío que crecía en su interior. «Mariana. No olvides lo que realmente importa», gritó Alejandro, su voz atravesando el bullicio. Ella se giró hacia su hermano, notando la preocupación en sus ojos, pero también una chispa de coraje que él le pasaba. Con un leve gesto de asentimiento, le transmitió el mensaje sin necesidad de palabras, necesitaba estar concentrada. Las palabras de la amante flotaban como fantasmas en su mente. «¿Qué planea Javier? ¿Qué oculta?», se preguntó en silencio mientras su corazón latía con fuerza. La fiereza que había sentido antes aún reverberaba en su cuerpo, y la sombra de un secreto la seguía como un compañero oscuro. Más allá de la locura de su situación, algo profundamente humano despertaba dentro de ella, un deseo incontrolable de alzar la voz y actuar. Ismael se acercó, su cara reflejaba la confianza que deseaba contagiarle. «No estás sola en esto, Mariana. Tienes que seguir adelante. Las preguntas son el primer paso hacia la verdad». Mariana lo miró a los ojos y por un breve instante sintió que toda la plaza desaparecía. Era un oasis de seguridad en medio de la tormenta. «¿Estás conmigo, verdad?», preguntó su voz casi un susurro. «Siempre he estado contigo incluso cuando sentías que no había nadie a tu lado», respondió él, su firmeza infundiéndole más valor. La amante retrocedió, incapaz de soportar el peso del desafío. «¿De verdad crees que tienes el control? Javier es astuto, él siempre tiene un plan escondido». «Yo no soy una marioneta en su juego», gritó Mariana, sintiendo como la furia le llenaba el pecho. La multitud la ovacionó de nuevo, pero esta vez era distinto. Era un llamado a la acción, una respuesta a la visión de una mujer que estaba lista para retomar su vida. Sin embargo, algo nuevo surgía en su mente. La bomba que había dejado caer la amante la había golpeado con fuerza, y no podía ignorarla.
Se preguntó sobre Javier, sobre cuántas mentiras habían tejido entre ellos y qué sombras acechaban en su relación. Y ahí estaba el dilema, si la mujer que le había hecho tanto daño podía desarmarla con solo unas palabras, que podían ocultar realmente las verdades que aún no conocía. Despejada la confusión, un solo pensamiento le atravesó la mente: debo ir tras la verdad. La seguridad en su propósito la encendía, como una vela que se aferraba a la luz incluso en la más oscura de las tormentas. Antes de darse la vuelta, una gota de sudor recorrió su frente. No puedo dejar que esto me consuma, no puedo permitir que Javier me humille más, se prometió. Con cada pulso su determinación crecía más y más. Mientras libraba su batalla interna, Alejandro volvió a su lado con la voz firme. Vamos a casa, hermana. Hablaremos con Javier, es hora de que arqueemos los puentes, no nuestra vida. ¿Pero y la amante? ¿Debo dejar que se escape así tan fácilmente?, cuestionó Mariana, su mirada fija en un punto indefinido. No podemos preocuparnos por ella ahora. Necesitamos respuestas, y eso solo se puede obtener en la fuente, insistió Alejandro. Cada palabra era como un clic en su mente, y así, armada con la determinación cruda y el deseo de confrontar la verdad, Mariana se dirigió hacia el lado opuesto de la plaza, cada paso resonando como un tambor en su corazón. Sabía que este enfrentamiento no sería sencillo, que significaba abrir una caja de sorpresas y secretos que podrían destruir o liberar tanto a ella como a Javier. Cuando giró la esquina y dejó atrás la plaza, una profunda incertidumbre se instaló en su pecho. ¿Qué verdad encontraría? ¿Qué secretos se revelaría de una vez por todas? El eco de su propia voz resonó en su mente: cuando la verdad salga a la luz, tu destino cambiará para siempre. Mariana se detuvo bruscamente. Y entonces, en ese instante de reflexión, comprendió que lo peor estaba por llegar. Porque si Javier y su amante habían estado tramando su desdicha, ella estaba a punto de desenmascarar el juego del que había sido parte, esa vez como actriz, y no como espectadora. Pero ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para desenterrar la verdad que yacía oculta en las sombras de su vida? Mariana respiró hondo, el aire frío le caló los pulmones. Mientras se alejaba de la plaza, las palabras de Alejandro todavía reverberaban en su mente. Necesitamos respuestas. Pero su corazón latía desbocado, sintiéndose como un gladiador a punto de entrar en la arena. Al cruzar las calles, su mente se apresuró a visualizar el hogar que había compartido con Javier. No podía evitar que recuerdos surcaran su mente: las carcajadas en la cocina, las noches compartidas en el sofá, cada rincón impregnado de ilusiones. ¿Qué había pasado con el amor que alguna vez los unió? Al abrir la puerta, una sombra se instaló en su pecho. Todos los muebles parecían estar en su lugar, pero una sensación de vacío invadía el ambiente. Era un lugar que había visto tantas sonrisas, pero que ahora la miraba con ojos vacíos, como si supiera que algo oscuro lo habitaba. Mariana, ¿qué haces aquí tan pronto?, la interrogó Javier al entrar en la sala. Su voz sonaba inquieta, un tono que le pareció sospechoso. Él sabía que algo estaba por estallar. Pensé que estarías en la plaza. Ella se quedó en silencio, midiendo sutilmente sus palabras. María comenzó, y el nombre le quemó la lengua. ¿Por qué la ves? Aquella pregunta salió más dura de lo que había planeado, como una flecha disparada sin apuntar. La expresión de Javier se endureció. No es lo que piensas. Ella es solo una amiga. Las palabras eran frágiles, pero había algo en su voz que la hizo sentir aún más inquieta. ¿Una amiga? ¿O una amante? El fuego en su pecho se avivó. Ella había llegado buscando la verdad, era el momento de no dar un paso atrás. Es complicado, Mariana. Él trató de acercarse, pero ella dio un paso atrás, como si el espacio entre ellos se volviera un abismo. ¿Complicado? ¿Como las mentiras que me dijiste? La ira se desbordaba en su interior. Había algo en su mirada, un destello que le dijo que había más de lo que se estaba dejando ver. Escucha, solo necesitas. Su voz se apagó cuando Mariana le interrumpió. ¿Necesito qué? Más excusas. Más palabras vacías. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como una cuerda que se tensaba. Si tú y esa mujer planeaban mi caída, estoy dispuesta a luchar. Javier la miró, los ojos reflejando sorpresa y horror. En su rostro apareció algo que se asemejaba más a la culpa que a la defensa. Mariana se sintió extraña, un extraño tipo de poder creciendo dentro de ella. ¿Cobarde?
Soy yo la cobarde por permanecer callada tanto tiempo, gritó. La verdad era su espada, y no había más camino a seguir, había decidido tomar las riendas, silencio. La atmósfera tensa se hizo palpable. Javier tragó saliva, dando un paso hacia ella. Te prometo que voy a explicarte todo. Solo escúchame. ¿Escucharte? ¿De verdad crees que quiero oír más de tus mentiras? Su voz se rompió en un susurro, la emoción la invadía. El momento era inevitable, se acercaba, y Mariana lo sentía como un tirano marchando hacia ella. Las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos, pero su determinación era más fuerte. No puedo seguir viviendo en la sombra de tus decisiones. Con el corazón en la mano, forzó el aire en sus pulmones. Quiero saber la verdad. ¿Harás esto más difícil? De repente el teléfono sonó, rompiendo el tenso silencio. Ambos se giraron hacia la mesa, donde el dispositivo vibraba enloquecido. Era un mensaje y el nombre que apareció resplandecía como un faro en la tormenta, María. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si el mensaje contenía la respuesta a todo lo que había estado atando su vida? Debería ignorarlo, seguir confrontando a Javier, pero esa pequeña chispa de curiosidad ardía intensamente. María repitió para sí misma mientras la imagen de la amante emergía en su mente. ¿Qué más escondía? El instante era frágil y decisivo. Si abría esa puerta, todo podía cambiar. Iba a leer el mensaje y desatar una tormenta o iba a enfrentar a Javier directamente sin importar lo que aconteciera. Ella se detuvo, el universo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué haría? La respuesta estaba a un toque de distancia. La decisión definitiva estaba ante ella. En ese momento, Mariana entendió que la batalla por su vida y su verdad solo comenzaba. ¿Y si esa batalla no solo implicaba a Javier? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de promesas de revelaciones y amores quebrantados. Así comenzaba una nueva guerra, una que Mariana estaba más que lista para pelear, porque ahora sabía que la verdad podía ser su mayor aliada, o su peor enemiga. Mariana sintió el pulso de su corazón retumbar en la cabeza. La vibración del teléfono parecía sincronizarse con la aceleración de su respiración. Con un movimiento casi involuntario, se acercó a la mesa, su mano extendiéndose hacia el dispositivo como si fuera un imán. El nombre de María resplandecía, desdibujando el contorno de su relación con Javier. Todo lo que había sido parecía desmoronarse en ese instante. No era solo un mensaje, era una oportunidad, una ventana a la verdad que anhelaba. Sin poder resistir la tentación, levantó el teléfono. Cuando lo desbloqueó, los ojos de Javier ardían en su dirección, llenos de una mezcla de desesperación y miedo. Por favor, no lo hagas. No sabes lo que significa. Su voz se desvaneció en el silencio pesado del salón. Las letras titilaban en la pantalla. Uno tras otro los mensajes se desplegaron ante sus ojos, cada palabra un latigazo en su piel. María hablaba de encuentros furtivos, susurros compartidos, la inminente separación de ella y Javier. ¿Sería cierto todo aquello? La incredulidad se enredó con la rabia en su pecho. «Eres un mentiroso», exclamó. La verdad la empujaba hacia un abismo de revelaciones. «Esto es lo que tienes para ofrecer. Deberías estar sintiendo vergüenza». «Te lo dije, es complicado». Él insistía, cada palabra de su boca sonaba como una súplica. Mariana dio un paso atrás, sintiéndose como si la tierra se abriera bajo sus pies. «Complicado, tú has hecho que esto sea complicado», Javier dijo, levantando la vista hacia él. «Esto no es solo un juego. Cada vez que la mencionabas, cada vez que sonreías, yo pensaba que era solo una amiga». Las lágrimas luchaban por salir, pero ella las contenía. Su rabia se transformó en un torrente de determinación. Algo dentro de ella ardía, no iba a dejarse vencer. «¿Quieres que lo justifique? ¿Que me desplome ante tus pies y te pida perdón? Por lo que nada fue realmente tu culpa». La voz de Javier temblaba. Era un hombre enjaulado en sus propias decisiones. «Esto no se trata de ti, se trata de mí. De cómo elegí creer en un amor que se había esfumado». Mariana había dejado de mirar a Javier. En lugar de eso, se centró en el mensaje, más relevante que la presencia de su esposo en ese momento. ¿Y si separarte de ella no es un problema? ¿Y si fuiste tú quien me arrastró a esta tormenta? De pronto su mente se iluminó con una idea aterradora.
¿Qué pasaba si la relación entre Javier y María era más profunda de lo que jamás había sospechado? Se dio cuenta que quizás la amante no solo era la fuente de su dolor, sino también una pieza fundamental en una historia aún por descubrir. María podría tener más información. Murmuró en voz alta, observando cómo la preocupación surcaba la expresión de Javier. Si quieres salvar algo, deberías hablarme de ahí, antes de que consulte a ella. La palidez de su rostro revelaba que la batalla había alcanzado un nuevo límite. Javier se sintió obligado a actuar, a cambiar el rumbo. Está bien, Mariana, no tengo más opción que contarte. Pero please, debes prestar atención. Mariana asintió, aunque el pavor la ahogaba. Así que dímelo. Dime todo lo que has escondido. A partir de ahora, no habrá más secretos. El silencio se instaló como un espesor incómodo en el aire, y los ojos de Javier se llenaron de temor. De repente el teléfono vibró de nuevo, rompiendo la tensión. Otra notificación. Mariana sintió que la sangre se le helaba. Sería otro mensaje de María. Su corazón latía con fuerza, y los ecos de su propia voz resonaban en su mente. ¿Y si abro esa puerta y descubro que hay más en juego? La inquietud se coló en su ser. No solo existía la posibilidad de perder a Javier, sino también la incertidumbre de lo que esa verdad podía revelar. Mariana, la advertencia de Javier sonó sincera, pero ella sabía que estaba al borde de una nueva revelación que podría cambiarlo todo. Lo sé. Y estoy lista, respondió con firmeza. Sin apartar la vista del teléfono, estaba decidida. ¿Qué pasaría si María no era solo una amante? La caída en espiral terminó siendo solo el principio de una tormenta que había empezado a gestarse. La veracidad del mensaje podría ser lo que la encadenara a una verdad más oscura. Pero Mariana había tomado su decisión. Esa batalla apenas comenzaba, y las respuestas estaban allí, al alcance de su mano. Mientras apretaba el teléfono, el anhelo de descubrir la verdad se convertía en un grito ensordecedor en su interior. ¿Se atrevería a escuchar? ¿O el precio que tendría que pagar sería más alto de lo que estaba dispuesta a soportar? Una parte de Mariana deseaba cerrar los ojos y hacer desaparecer todo. Pero no podía. Había tomado la decisión de enfrentar lo que la vida le había arrojado, y ya no había camino de retorno. Se sentía como una guerrera en medio de un campo de batalla, donde la verdad era la única manera de sobrevivir. Con manos temblorosas abrió la notificación. La pantalla iluminó su rostro, arrojando sombras sobre sus rasgos tensos. El nuevo mensaje provenía de María y, en un instante, un silencio denso rodeó la habitación. Los ojos de Javier se clavaron en ella, instándola a no seguir. Pero para Mariana, la curiosidad le decía que este podía ser el momento decisivo. Cerró los ojos un segundo, conteniendo la respiración. Luego, leyó. Las palabras de María eran como dagas, cortantes y frías. Describían encuentros secretivos en los que Javier había jugado su papel de amante. Había promesas, susurros de amor y una mención a un viaje planeado, una escapada lejos de todo, donde Mariana nunca podría encontrarlo. Cada frase era más dolorosa que la anterior, y un nudo se formó en su garganta. María está más adentro de esto de lo que pensaba, murmuró Mariana, su voz apenas un susurro. La realidad la golpeaba como una ola implacable. Estaba hirviendo de rabia, pero al mismo tiempo había una tristeza profunda que la invadía. La traición iba más allá de la infidelidad, era un desgarramiento del que quizás no podría recuperarse. Mariana, escúchame, Javier comenzó, pero fue interrumpido por el retumbar de la verdad. La angustia en su voz no era suficiente para detener el torrente que se estaba formando en el corazón de Mariana. ¿Qué significan estos mensajes entonces? Si todo era un juego, ¿por qué se sentía legítimo con ella? Soy solo una sombra de lo que una vez fuimos. Preguntas se acumulaban como pesadas losas sobre sus hombros. Javier, con su cara pálida, se acercó más, pero ella dio un paso atrás, sintiendo una muralla levantarse entre ellos. No estás aquí para decirme lo que quiero escuchar, estás aquí porque te atrapamos, tú y yo, en un juego cruel. Los frágiles lazos de confianza que una vez los unieron eran ahora como hilos de telaraña, listos para romperse con un susurro. Si tienes algo que decir, Javier, dímelo. No más rodeos ni excusas. Siempre has sido bueno con las palabras, pero ahora necesito la verdad. Se notaba en su mirada que Javier estaba dividido.
Su amor por ella se cruzaba con la culpa que lo consumía. Pero había una chispa en los ojos de Mariana, esa determinación cruda y feroz no se iba a apaciguar. Sabía que todo estaba en juego y que había llegado el momento de desatar la tormenta. Con una respiración profunda, se regañó mentalmente por permitir que su corazón se abriera de esa manera. ¿De verdad creíste que podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo? ¿Creíste que los secretos no saldrían a la luz? Ni siquiera puedo confiar en ti en este instante. Mariana, yo puede ser que esté perdiéndote. Javier vaciló, pero Mariana pudo ver que no era solo miedo. Había algo más, algo que hacía que su voz temblara. No puedo más con tus palabras vacías. La frustración ardía en su pecho combinado con una extraña sensación de liberación. Ella podría elegir su camino, una elección que hasta ese momento había permanecido oculta. ¿Qué más, Javier? ¿Qué hay detrás de esos mensajes? Detalles, emociones, sentimientos, todo lo que has mantenido escondido puede ser la clave de mi próxima decisión. Las palabras se deslizaron de sus labios y al hacerlo, sintió el peso de la incertidumbre que la había acompañado durante tanto tiempo. Ajustó su postura preparándose para recibir la verdad sin importar lo muy dolorosa que fuera. Fue en ese instante que el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje diferente, uno que anunciaba más que un simple comunicado. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaría preparándose para enfrentar no solo la verdad sobre Javier y María, sino también algo mucho más grande, las palabras en la pantalla podrían decidir su futuro. Mariana miró de reojo a Javier, buscando alguna reacción, pero el brillo en sus ojos contaba una historia diferente. Todo estaba a punto de cambiar, y ella se sintió más viva que nunca. ¿Qué más podría ser? Quiero saberlo ahora, Javier. Porque esto no acaba aquí. Se agarró del borde de la mesa, casi sintiendo que la tierra debajo de sus pies temblaba. Estaba lista para el siguiente paso. Esa decisión podría ser una puerta abierta al abismo, y mientras miraba el teléfono, supo una cosa, estaba dispuesta a escuchar lo que viniera, aunque eso significara perderlo todo. Mariana sintió que su corazón latía como martillos resonando, cada compás un eco de su creciente intriga y temor. El mensaje titilaba en la pantalla, haciéndola dudar entre la curiosidad y la ansiedad. ¿Qué nueva verdad se imploraba en esas palabras? Con un pulso acelerado, deslizó su dedo sobre la pantalla, lista para desatar el caos que había estado a punto de explotar. No tengo nada que ocultar, murmuró Javier, sus ojos buscando intensidad en los de ella. Pero ella estaba más allá de sus súplicas y promesas. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo con la mitad de la verdad, al borde de la mentira? El nuevo mensaje brillaba como una advertencia. No podía ignorarlo. Lo leyó en voz alta, cada palabra un golpe que resonaba en su mente. He confiado en ti para que me ayudes a terminar con ella. Necesito que el plan siga según lo planeado. Quiero que Mariana sufra. Eran palabras que aplastaron los últimos vestigios de esperanza en su corazón y se sintió transportada a un lugar oscuro y aterrador. ¿Qué es esto, Javier? ¿Quién es hoy María? ¿Por qué me están amenazando? La pregunta salió volando de sus labios, cargada de incredulidad. La mirada de Javier se oscureció, y su cuerpo se rigidizó como si la verdad lo hubiera alcanzado de lleno. No lo sabía, tartamudeó, pero Mariana no podía escuchar sus excusas. Era una jugada calculada, colmando el aire con un resentimiento que hacía tiempo creía enterrado. Su mente se llenó de imágenes de traición, risas compartidas, caricias lejanas, juramentos vacíos. Todo lo que creía haber construido se desmoronaba a su alrededor, la desesperación la embargó. Tenía que actuar. Si esto fuera cierto, Javier, si realmente no tienes nada que ver con esto, ¿por qué no me has dicho nada? Su voz resonaba con furia y desilusión, cada palabra un recordatorio de las promesas que había elegido ignorar. Mariana, su nombre era un susurro, pero ella no podía permitir que el pánico en su mirada la detuviera. En lugar de eso se sintió extrañamente poderosa, como si cada gramo de dolor la empujara a tomar el control de su destino. No puedo seguir así. Necesito respuestas. Ahora. Javier vaciló, y ella se dio cuenta de que sus vacilaciones eran peligrosas. Mientras él buscaba las palabras adecuadas, ella sintió que su determinación crecía. Tenía que desenterrar más. Pero hasta donde estaba dispuesta a llegar, cada palabra que Javier pronunció después se sintió como un trozo de papel arrugado lanzado al viento.
Una multitud de pensamientos se agolpaba en su mente. ¿Debería confiar en él nuevamente? ¿Podría, de verdad, poner en juego su futuro al lado de un hombre que ya la había traicionado? Mientras la confusión se agolpaba, su teléfono vibró de nuevo. Miró la pantalla, el temor y la curiosidad entrelazados como serpientes alrededor de su corazón. Era María. Es hora de que descubras la verdad, Mariana. Esta vez el reloj corre en tu contra. La intensidad del mensaje la paralizó. Respirando hondo, Mariana se enfrentó a Javier. Con la mirada llena de determinación, le dijo, no escaparé de esta. Si hay algo oculto, lo descubriré, y esta batalla no terminará hasta que se revelen todas las cartas. La tensión en la habitación creció y con cada segundo adicional, Mariana sintió que la sombra de un nuevo plan comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si se convertía en la cazadora de la verdad? ¿Y si la vida que había conocido se desmoronaba para que pudiera reconstruir algo mejor? Mientras la incertidumbre la envolvía, una chispa de resolución brilló. Pero sabía que el próximo paso sería crucial. Cualquier movimiento equivocado podría ser fatal para su corazón. Javier, la próxima vez que hablemos, quiero que sea solo tú y yo y la verdad. No escaparé de ello, no más. La confrontación se había transformado en una lucha por su propia supervivencia emocional, y mientras los ecos de su determinación se desvanecían en el aire, una nueva notificación irrumpió en el silencio. El destino de Mariana y la revelación de un secreto aún más profundo. Estaban a punto de cruzarse. ¿Qué más se escondía en las sombras? Con sus emociones en ebullición, ella exhaló lentamente. Si iba a ganar esta batalla, tenía que estar lista. Todo estaba en juego y aunque la oscuridad parecía apoderarse de su mundo, estaba decidida a encontrar la luz que necesitaba para salir de este laberinto. Mariana se encontró de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado, la sala de su hogar, un espacio que ahora parecía un campo de batalla emocional. La tensión en el aire era insoportable, su corazón retumbaba en su pecho colmado de incertidumbre y coraje. Una decisión se erguía ante ella como una roca titánica: confrontar a Javier y desenmarañar la telaraña de mentiras que había tejido en torno a sus vidas. María quiere que descubras la verdad, resonaba en su mente y sabía que debía enfrentar lo que había sido ocultado de ella. Sin más reservas levantó la vista, sus ojos azules se fijaron en los de Javier, quienes ahora reflejaban una mezcla de temor y desasosiego. ¿Tú conoces esto, verdad?, preguntó con voz firme. Cada palabra era un golpe que hacía eco en la habitación. Mariana, yo no quise que esto sucediera, comenzó Javier, pero ella le interrumpió. No quiero más excusas. Quiero la verdad. Su voz estaba impregnada de una determinación que nunca había expresado antes. Era el momento de despojarse de la vulnerabilidad, de dejar atrás el miedo que la había mantenido cautiva. ¿Qué sabes sobre María? ¿Qué planeaban tú y ella en mi contra? En ese instante la habitación fue testigo de un silencio ensordecedor. Javier, enfrentado a la implacable mirada de su esposa, tomó una respiración profunda. Estaba asustado, Mariana. Nunca quise hacerte daño, pero María, ella sabe cosas sobre mí. Y no solo sobre nosotros, la revelación la asaltó como un torrente devastador. Mariana sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué cosas? ¿Acaso te está extorsionando? Está controlando cada uno de tus pasos. No puedo creer que estés a merced de ella. Es más complicado de lo que imaginas. Ella tiene información sobre mi pasado. Algo que ni siquiera sabes. La angustia en su voz era palpable, y por un momento, su mirada de desesperación hizo que Mariana titubeara. Fue entonces cuando realmente comenzó a entender el peligro que representaba María. ¿Qué es eso que no sé?, se atrevió a preguntar, la voz aguda por la adrenalina. Las palabras que Javier no decía retumbaban en su cabeza como un eco interminable. Con un gesto de resignación, Javier finalmente dejó caer la bomba. Antes de conocerte, tuve un encuentro muy complicado. Estuve involucrado en cosas que no puedo explicar. María es parte de ese mundo y ahora ella amenaza con sacarlo a la luz. Si no hago lo que dice, puede que no solo pierda lo que tengo contigo, podría perderlo todo. La revelación paralizó a Mariana por un instante. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, sentir el peso de la traición y la confusión la abrumaba. Pero algo dentro de ella empezó a transformarse. Se dio cuenta de que no era solo una víctima en esta historia,
era también una guerrera que podía luchar por la verdad, y que esa verdad podría liberarla. Lo que necesito es que trabajemos juntos, Javier. Si hay algo en tu pasado que amenaza nuestro futuro, tenemos que enfrentarlo. Pero más que nada, necesito saber que nunca más me mentirás, dijo con su tono más serio, llena de una esperanza renovada. Te lo prometo, afirmó Javier, la mirada en sus ojos sinceros, como si finalmente estuviera comprendiendo la tierra que temblaba bajo sus pies. Todo lo que había ocurrido había revertido el miedo en coraje. María podía tener la información, pero Mariana decidió que ella también sería parte de esa búsqueda. Solo hay una forma de salir de esta tormenta, iremos tras María. Y no solo para exponer sus mentiras, sino también para descubrir la verdad sobre tu pasado juntos. Es el único camino hacia la redención, declaró, sintiendo una chispa de fuerza dentro de ella. Con esto, la decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, de camino a la plaza, Mariana y Javier vivieron un momento de silenciosa complicidad. Ella había comprendido que su historia no se limitaba a la traición o la rabia, sino que ahora era un viaje hacia la verdad, un camino hacia la liberación. La plaza del pueblo sería el lugar donde manipularían el futuro. Con cada paso su confianza iba creciendo. Al llegar, la atmósfera estaba tensa, con murmullos de curiosidad que llenaban el aire. Cuando Mariana vio a María al fondo, la determinación invadió su ser. Hoy no te escaparás, pensó. Con la mano de Javier apretada en la suya, se acercó. María, comenzó, su voz resonando en el aire con fuerza, es hora de que hablemos. Tú y yo. La multitud se calló al instante, las miradas fijas en la escena. La diversión del festival chocaba con la seriedad del momento. María se detuvo mirando de manera desafiante e incapaz de ocultar la incertidumbre detrás de su risa burlona, pero algo había cambiado en el aire. Mariana ya no era solo una mujer herida, era una guerrera decidida a restaurar su vida. ¿Qué tienes para decir, Fernando?, exclamó María, irónica, sus ojos destilando desprecio. Pero Mariana no se dejaría intimidar. Hoy estoy aquí para descubrir la verdad detrás de la enredada historia que has tejido. Javier me ha contado sobre tu amenaza, este es el cruce de caminos. Es momento de que tu juego termine. Las miradas en la plaza se multiplicaron, el aire se volvió un campo de nerviosismo. Ante el desafío, María vaciló. El poder de la verdad parecía romper de nuevo el ciclo de las mentiras. La revelación de esta confrontación no iba a ser solo sobre ellos, era sobre cada persona que alguna vez había sentido que sus voces no tenían valor. Era sobre un nuevo amanecer para Mariana, un renacer de valentía y amor propio. María apretó los labios, pero al ver la resolución en los ojos de Mariana, supo que la historia iba a cambiar para siempre. El ciclo de dolor y traiciones estaba a punto de ser quebrado. La música en la plaza se desvanecía, pero Mariana sabía que el canto de la verdad ahora resonaba en su interior, había llegado el momento de recuperar su vida. Con su voz más fuerte que nunca anunció a todos, hoy, no solo lucho por mí. Lucho por aquellos que se quedaron en la sombra. Que la verdad nos libre de nuestras cadenas. Mientras la plaza estallaba en aplausos y vítores, Mariana sintió que todo el peso del dolor se desvanecía. Aunque el camino hacia la verdad aún tenía desafíos por delante, había dado un paso fundamental hacia su liberación, y eso era solo el comienzo. La transformación de Mariana era real. Había aprendido a dar la batalla más importante de todas, la que empieza en el corazón. Ahora apenas comenzaba a experimentar la vida fuera de las sombras, y estaba lista para abrazar todo lo que iba a florecer en su camino. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad intrépida. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final. Y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación.